Saludos a todos. Iniciamos este programa de Estado Natural Viajero, viendo esta perspectiva de unos zapatos colgados en cables, lo que llaman Choe Fiti, que es la representación de zonas que son bastante conflictivas en algunas ciudades y que puede representar también rituales específicos. Con ella nos acercamos a un lugar que les va a encantar el día de hoy. Y aquí, en esta casa que está pintada de colores, les voy a mostrar un hostal que se llama Célica. Este hostal es si se quieren quedar en esta zona pernoctando, o sea, pasando. Lo curioso del hostal es que hoy es un hostal, pero antes era un sitio en el que servía de prisión para las personas que cometían algún delito. Recuerden que esto antes era un lugar, se pagaban penas menores. Entonces este es un hostal en el que la gente duerme y tiene una serie de celdas. Ya está restaurado completamente, pero y tenemos dormir en una celda hoy cuesta 39 euros. Está muy cambiado, pero imagínense ustedes poder dormir en una antigua cárcel yugoslava. Pues esto es serio. Vamos a avanzar un poquito, no me han dicho nada, pero se ve muy bonito. Es costoso, pero la experiencia de dormir en antiguas celdas de lo que era una prisión militar llama la atención. Miren, aquí voy caminando sobre la planta baja, voy, tiene los escritorios y todo esto son celdas. Miren cómo era una celda, ya está completamente cambiada. Imaginen esto hace 40 años, en los 80, cómo era. Y todo miren cómo eran las celdas. Esto eran celdas para prisioneros políticos o militares. Y en 1991 se tomaron los jóvenes este lugar. Hay que decir que Eslovenia tuvo una guerra de independencia muy corta con respecto a Croacia y a Bosnia. La guerra de Eslovenia solamente duró 9 días. Miren, estoy caminando el pasillo y cada uno de estos lugares era una celda. Miren, por ejemplo, esto. Vamos a ver a dónde nos lleva. En estos momentos estoy conociendo, como ustedes, el sitio. Pero miren cómo era y cómo se vivía antes. Interesante, ¿no? Vamos a ver a dónde va esto. Y continuará. Así eran las celdas y así se vivía. Y esto lo han convertido en un espacio cultural. Voy viendo un hostal que antes fue una prisión en la antigua Yugoslavia, desde Ljubljana. Célica se llama. Si quieren dormir aquí, vale 39 euros, ya completamente remodelado. Entonces, si han tenido la ilusión de dormir en una prisión tipo Alcatraz o un lugar donde pasaron malos momentos, este es el lugar. Hoy es completamente diferente. Miren los espacios. Les dejo esta panorámica de Célica, el hostal que antes fue una prisión. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos en los viajes. Hasta pronto.